Movimiento de Evangelismo Mundial presenta extractos especiales. Evangelizando mientras que el día dura. Para esta ocasión vamos a leer un pasaje que es muy conocido por nosotros. Se encuentra en el capítulo 9 de San Juan. Esto fue cuando Cristo sanó al ciego de nacimiento. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Lo leo de nuevo. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Tomando las palabras del verso 4 que dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Por lo tanto, trabajando con esfuerzo, entre tanto que el día dura, porque la noche viene. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la Escritura encontramos que tanto San Pablo como los otros apóstoles nos hablan de la noche, de las tinieblas. Aún en el mismo libro de Cantares dice: hasta que apunte el día y huyan las sombras, huya la noche. Eso nos habla de la venida del Señor. Y ahora las obras que tienen que ser hechas por Cristo tienen que ser en el tiempo que le corresponde en su ministerio terrenal. Luego las demás obras que él hará o haría sería a través de su iglesia. Pero las obras que él tenía que hacer, estando en su cuerpo terrenal, tenía que hacerlas mientras el tiempo le duraba, y él, por cuanto es la luz del mundo, conforme a sus palabras en el capítulo 8 de San Juan, verso 12, cuando dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Cristo es la luz del mundo, y la luz en las tinieblas resplandece. Cristo, la luz del mundo, ha estado resplandeciendo en medio del reino de las tinieblas y ha estado alumbrando el alma, el espíritu y todo el ser de los hijos e hijas de Dios que han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo, y ha resplandecido Cristo, la luz del mundo, en sus corazones, y los ha libertado del reino de las tinieblas y los ha colocado en el reino de luz, el reino de Cristo. Y ahora Cristo también dice de los creyentes en él: vosotros sois la luz del mundo.
lo que Cristo es, lo es también su iglesia, como cuerpo mixto de creyentes, y con el Evangelio alumbra en este mundo de tinieblas para traer a la luz divina todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y eso es Cristo en su iglesia obrando, así como el Padre obró a través de Cristo. Cristo obró en el nombre del Padre. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ¿ve? Ellas dan testimonio de mí, dan testimonio de quién yo soy. Y la iglesia del Señor Jesucristo obra también en el nombre del Señor Jesucristo. Pues Cristo dijo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y también San Pablo dice, y todo lo que hagáis, ya sea de palabras o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo obra en el nombre del Señor Jesucristo, así como Cristo obró en el nombre del Padre. Y ahora, las obras que la iglesia del Señor Jesucristo hace desde el día de Pentecostés hacia acá, dan testimonio de que ella es la iglesia del Señor Jesucristo, lavada con la sangre de Cristo nuestro Salvador. Y así como a Cristo le convenía hacer las obras del que lo envió, a la iglesia del Señor Jesucristo le conviene hacer las obras de Jesucristo, quien ha enviado a su iglesia para ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fue bautizado será salvo. ¿Ven? Predicando el Evangelio y bautizando a las personas que creen. Y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en las personas el nuevo nacimiento. Vean, la iglesia del Señor Jesucristo es identificada por las obras que hace en el nombre del Señor Jesucristo. Así como Cristo fue identificado por las obras que hizo en el nombre del Padre, el que lo envió. Mientras estamos en esa etapa de la iglesia en la cual vivimos, nos conviene hacer las obras de Cristo, el que nos envió. Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es una obra que Cristo ha ordenado para que la iglesia, su iglesia, la lleve a cabo. Y así un sinnúmero de cosas más que Cristo ha dicho a los creyentes en Él que debemos llevar a cabo. Bautizar en agua en el nombre del Señor Jesucristo, también tomar la Santa Cena y el lavatorio de pies o lavado de pies, y así por estilo, todas estas cosas que han sido establecidas en la iglesia del Señor Jesucristo. Nos conviene estar trabajando esforzadamente en la obra del Señor, entre tanto que el día dura, porque viene la gran tribulación donde nadie podrá obrar, donde la iglesia no podrá obrar, y Cristo se la va a llevar de aquí, de la tierra, a la casa del Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, la iglesia no va a estar aquí en la tierra obrando, sino que va a estar en el cielo de fiesta con Cristo en la casa del Padre Celestial. Por lo tanto, nos conviene hacer las obras del que nos envió, de Jesucristo nuestro Salvador. Ellas dan testimonio de quiénes somos nosotros. Ellas dan testimonio de quién es la iglesia del Señor Jesucristo. Las obras dan testimonio de la iglesia del Señor Jesucristo enviada para llevar a cabo esas obras. Y nos conviene estar haciendo las obras del reino de luz, del reino de Cristo. No estar haciendo las obras del reino de las tinieblas, sino las obras del reino de Cristo, nuestro Salvador. Porque esas son las obras
que cuentan delante de Dios para los galardones que Cristo va a dar a los creyentes en Él. Por eso Él dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 12, he aquí, vengo como ladrón y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Esto lo encontramos aquí en el libro del Apocalipsis y todos queremos recibir ese galardón. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y vean en el capítulo 16, dice, capítulo 16 del Apocalipsis, y también en el capítulo 3 del Apocalipsis nos dice, capítulo 3 de Apocalipsis, recuerden que la venida del Señor está prometida para ser cumplida como ladrón. Vamos a buscar ese pasaje. Capítulo 3, verso 3 dice de Apocalipsis, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Este es un pasaje que nos habla de la venida del Señor. Y ahora, siendo que la venida del Señor es como ladrón en la noche, tenemos que estar apercibidos para su venida. Pues su venida es la esperanza del cristianismo para este tiempo final, para obtener nuestra transformación y el rapto. Capítulo 16, verso 15 del Apocalipsis dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Tenemos que estar despiertos, como las vírgenes prudentes estaban despiertas y con sus lámparas encendidas, pues tenían aceite en sus lámparas, tenían el Espíritu Santo, y tenemos que estar despiertos, velando. ¿Velando por qué? Velando, vigilando por la venida del Señor en este tiempo final. Van a ver su venida los creyentes en Cristo, que van a ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero. Van a ver las obras de Cristo en su venida, que será el cumplimiento de lo que Él ha dicho que va a llevar a cabo. Por lo tanto, tenemos que estar esforzados trabajando en la obra del Señor siempre, mientras el día dura, el tiempo dura, porque viene la noche, viene el tiempo de tinieblas y oscuridad de la gran tribulación, donde nadie puede obrar, donde ya la iglesia no estará trabajando, ya estará en la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, trabajemos esforzados, o esforcémonos trabajando en la obra del Señor mientras el día dura, porque la noche viene y nadie podrá trabajar en ese tiempo. Pero nos vamos a ir de aquí, porque vamos a terminar, a completar el trabajo que Cristo nos ha dado para llevar a cabo.
me conviene hacer las obras del que me envió. Dijo Cristo, y quien más lo dice, también nosotros lo decimos. La Iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico lo dice, y cada creyente en Cristo como individuo tiene una labor para llevar a cabo en el cuerpo místico de Cristo. Obra que también le conviene hacer, realizar cada creyente en Cristo. Por lo tanto, adelante trabajando esforzadamente, entre tanto que el día dura. La noche viene de la gran tribulación, la noche de la gran tribulación, donde ahí ya nadie podrá obrar, donde la iglesia no estará tampoco para estar obrando, estará de fiesta en la casa del Padre Celestial, en la cena de las bodas del Cordero con Cristo. Todos tienen que estar dentro del cuerpo místico de Cristo, la iglesia del Señor, todos los hijos e hijas de Dios. Y en esa labor que hace la iglesia de llevar el evangelio por todo el mundo, se cumple la obra que Cristo le ha dado a su iglesia para llevar a cabo, llevando el evangelio, bautizando a las personas que creen, teniendo la Santa Cena, el lavatorio de pies y el compañerismo los unos con los otros, asistiendo a sus congregaciones, sin dejar sus congregaciones, sin quedarse en sus casas, sino asistiendo a las actividades que se llevan a cabo. Todavía quedan personas que están escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que no han llegado al cuerpo místico de Cristo, pero Cristo en el Espíritu Santo, por medio de su iglesia, está llevando a cabo la obra de buscar a sus ovejas, y será la iglesia del Señor Jesucristo, ungida con el Espíritu de Cristo, llevando a cabo esa labor. Y cuando se complete el número de los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo, se habrá completado la obra que Cristo le ha dado a su iglesia para llevar a cabo, y la obra que nos ha dado a cada uno de nosotros como individuos. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Por lo tanto, nos queda un poquito de tiempo todavía, no sabemos cuánto tiempo nos queda en la tierra, pero recuerden que fue dicho que habrá una apertura para la iglesia novia. Van a tratar de que no pueda continuar la predicación del Evangelio, la iglesia del Señor. Van a tratar de, por muchas cosas, hacer que le cierren las iglesias a los escogidos en el día postrero. Por lo tanto, estén orando todos con sus congregaciones y nunca se unan a ningún grupo o persona que quiera que cierren las iglesias o que le hagan un bloqueo a las iglesias. Estén orando más bien para que nunca ocurra. Por tanto, siempre con sabiduría, con prudencia, obrando para que ninguno dé motivo para que le cierren su congregación, su iglesia. Mantengan todas las cosas bien en orden, y también la contabilidad de las finanzas en sus congregaciones. Tengan todo bien en claro, y así pues evitarán problemas. Y siempre bien unidos, nunca hablando el uno del otro, sino ayudándose el uno al otro y teniendo buen compañerismo los ministros. Y siempre conscientes de que se está llevando a cabo una obra, una labor importante en el programa divino. Y siempre trabajando en la obra misionera, la obra evangelística,
para que llegue hasta el último escogido, al cuerpo místico de Cristo. Porque cuando se completa la iglesia, entonces Cristo saldrá del trono de intercesión y hará su obra de reclamo. Adelante trabajando en todos los proyectos de la iglesia del Señor Jesucristo, la evangelización, el establecimiento de congregaciones, siempre una congregación multiplicándose en cientos de congregaciones y en cientos de ministros también, que la obra de Dios crezca siempre como comenzó allá con 120, se multiplicó rápido, así también sea en nuestro tiempo. Y siempre respaldando la obra misionera y evangelística, respaldando todas las labores en el cuerpo místico de Cristo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes, compartiendo estos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Y viendo que todos ustedes comprenden que hay un programa divino correspondiente a nuestro tiempo. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen trabajando siempre en la obra del Señor Jesucristo y orando mucho con vuestras congregaciones para que siempre Dios dé la victoria a su iglesia. Recuerden que es un momento, una hora difícil, más de lo que ustedes imaginan, pero recuerden que cuando la iglesia apostólica ya, que era judía, con los apóstoles, que nació allá el día de Pentecostés, cuando trataron de que no pudieran predicar y los persiguieron y mataron a algunos, ellos oraron y entonces el cielo respondió, hubo un terremoto, un temblor, y fueron llenos de espíritu y continuaron predicando. Y Dios continuó aumentando el grupo de escogidos, continuó añadiendo a su iglesia a los que han de ser salvos. Recuerden, la iglesia comenzó con luchas, persecuciones en contra de ella, pero ha sobrevivido. Ya lleva 2000 años, alrededor de 2000 años, y todavía está trabajando. Es Cristo en su iglesia obrando. No es la iglesia de sí mismo, sino Cristo en su iglesia. Así como el Espíritu de Dios, el ángel del pacto, Dios con el ángel del pacto, el cuerpo angelical de Dios estuvo en Jesús obrando. Luego del día de Pentecostés en adelante, Dios en Espíritu Santo, Cristo en Espíritu Santo ha estado en su iglesia obrando por medio de los miembros de su iglesia, colocando diferentes ministerios, apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros, y también ayudas en su iglesia. Pero todo eso lo ha estado haciendo ¿quién? El mismo Espíritu Santo, Cristo, el ángel del pacto, en su iglesia. Por lo tanto, ha estado obrando a través de carne humana, de velos humanos, llevando a cabo la obra correspondiente en su iglesia, y a través de su iglesia llevando el evangelio a todas las naciones. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, un tiempo paralelo al tiempo en que Jesús le dice a sus discípulos: miren los campos, están listos para la siega. Ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega y ya están blancos para la siega. No que estaban ya para ser segados ya el fruto, sino que ya estaban blancos. Ya había florecido todo y solamente faltaba cierto proceso para después venir la cosecha. Y ahora
Cristo dice a sus discípulos que ellos han sido colocados por Cristo para cosechar, cegar lo que ellos no sembraron, porque uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Y nosotros estamos para cosechar. San Pablo sembró, Cristo sembró, y luego vino San Pablo sembrando el Evangelio, la palabra, como también San Pedro, y vinieron los demás mensajeros sembrando y trabajando y manteniendo la hacienda de Dios, la viña de Dios, el campo de trigo de Dios, dándole mantenimiento sin que pudieran sacar las cizañas del campo de en medio del trigo, porque Cristo lo prohibió. Pero el tiempo de la siega, dice, él dirá a los segadores: recoged la cizaña y atadle manos y echarle en el fuego, y el trigo recogedlo en el granero. Para eso hay un programa divino que corresponde al último tiempo, a este tiempo en el cual nosotros vivimos. Por lo tanto, adelante con el ángel de Dios, el ángel celestial, en este tiempo final, con el Espíritu Santo en este tiempo final trabajando, y con los ministros, y con la palabra correspondiente a nuestro tiempo, trabajando en el cuerpo mixto de Cristo en este último tiempo, última etapa en el programa divino, en la iglesia del Señor Jesucristo, que es ese lugar que contiene todos los hijos de Dios. Y siempre cuidándonos de no dejar que se afecte la cosecha. Cristo dijo: el que conmigo no recoge, está hablando de cosecha, el que conmigo no recoge, desparrama. Pero el que recoge con Cristo, ¿qué hace? No desparrama, sino que junta el pueblo, une el pueblo. Por lo tanto, se conoce el que junta al pueblo, el que recoge con Cristo, porque junta al pueblo con Cristo, con el mensaje del día postrero, y lo coloca en el cuerpo místico de Cristo. Y el que desparrama se conoce porque viene desparramando, separando el pueblo, metiendo contienda en medio del pueblo y persiguiendo el programa de Dios, persiguiendo a los obreros, ministros, y por consiguiente están persiguiendo al ángel celestial, a Cristo. Ya sabemos en qué tiempo estamos. Y es muy importante porque uno no puede trabajar si no sabe en qué tiempo está. Una persona no puede ir al campo a trabajar si no sabe en qué tiempo está, porque entonces no va a saber qué trabajo va a hacer. Si va al campo a trabajar en una hacienda y no sabe en qué tiempo está y cree que está en tiempo de cosecha, comienza a arrancar las cosas y a cosechar cosas que todavía no han madurado y daña toda la siembra. Bueno, hay que saber cuál es el trabajo que hay que hacer en el tiempo en que uno está viviendo. ¿Qué trabajo hay que estar haciendo en la obra del Señor, en el cuerpo místico de Cristo? Y saber cómo va a llegar a su final ese trabajo, cómo va a ser coronado ese trabajo. Sabemos que viene algo, una bendición grande de parte de Dios, y está prometida esa bendición en la palabra que Dios le ha dado a su iglesia para este tiempo final. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Y ahora los obreros aprobados en la hora 11,
Vean, de ellos Cristo luego no dijo nada negativo. Y ahora, cuando han transcurrido alrededor de 12,000 años de Cristo hacia acá, en donde han trabajado arduamente los creyentes en Cristo, desde el tiempo de los apóstoles, tiempo en que era difícil trabajar a causa del calor de las persecuciones, el fuego de las persecuciones, en donde también los vientos eran en contra de ellos, vientos de persecuciones. La Escritura nos dice, en la mañana, vamos a ver en dónde está esto, pues estamos hablando de obreros, de viña, de siembra y así por el estilo, y vamos a ver en Proverbios y en Eclesiastés. En Eclesiastés dice, 11 verso 6, dice: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si uno y lo otro es igualmente bueno. En la mañana, no sé, en el comienzo del día y en el comienzo de la dispensación de la gracia, del día de la gracia, encontramos que se comenzó a sembrar la semilla, la simiente de la palabra de Dios en el corazón de las personas, a sembrar el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia. Y nos dice en Proverbios, vamos a ver lo que nos dice Proverbios, capítulo 11 también, vamos a ver lo que nos dice, luego lo pueden conseguir. Dice: el que al viento mira, no sembrará. Por lo tanto, la persona tiene que mirar a la palabra de Dios y ver en qué tiempo está viviendo para saber lo que debe hacer la persona. Es importante que la persona sepa en qué tiempo está viviendo. También dice la Escritura que el que duerme en tiempo de siega, o sea, de cosecha, avergüenza a su padre. El que no duerme, ¿qué? Pues es persona sabia. Y ahora, Eclesiastés capítulo 11 verso 4 es el que dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Y si los apóstoles y todos los creyentes del comienzo del cristianismo se ponían a mirar los vientos de persecución y nubes llenas de persecuciones para el cristianismo, pues no iban a estar sembrando la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo en el corazón de las personas. Es importante cumplir el mandato de Cristo por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, es importante cumplir el mandato de Cristo, haya buen tiempo o haya persecuciones. En tiempos de persecuciones, ven, se sembró la palabra, y durante estos 2000 años que han transcurrido, hemos visto millones de seres humanos donde ha sido
sembrada la palabra de Dios. Ahora han sido obreros, personas, los instrumentos para llevar a cabo esa labor en la viña del Señor, en el reino del Señor, en la iglesia del Señor Jesucristo. Vale la pena trabajar en la obra del Señor. Vale la pena ser un servidor de Cristo. Él dijo, porque a través de San Pablo, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios capítulo 15, verso 58, y en Apocalipsis capítulo 22, verso 12 dice Cristo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Por lo tanto, será un momento de regocijo para todos los creyentes en Cristo de todos los tiempos. Y yo diré, y para mí más. Pues para los de postreros va a ser mayor el gozo. Serán los que estarán viviendo en la tierra en el tiempo de la venida del Señor y serán transformados los que estén vivos. Y ahora hay mucho trabajo por hacer todavía. Sin el trabajo de este tiempo final, todo el trabajo pasado se perdería. ¿Por qué se perdería? Eso está tipificado en una hacienda, en una viña, donde se siembra el producto, la semilla, se lleva a cabo la etapa de nacimiento de la semilla, de crecimiento, y se lleva a cabo la etapa en que produce el fruto. Pero si después no se cosecha, pues se perdió todo el trabajo que se llevó a cabo, porque no hubo quien cosechara el fruto. Pero para este tiempo estarán presentes los que estarán trabajando en la obra de la cosecha con la manifestación de lo que Cristo dijo que estaría ocurriendo. Porque el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para llevar a cabo ¿qué? Esa cosecha, dice Cristo en la parábola del trigo y de la cizaña en San Mateo capítulo 13, versos 30 al 43. Y ahora, en la viña del Señor, a donde Él envió obreros a trabajar, nos encontramos ya en el tiempo de la tarde, en el tiempo en donde Él va a pagar a cada uno según haya sido su obra en la etapa que le ha tocado vivir. Obreros que hayan sido aprobados en la obra del Señor, que hayan trabajado, que hayan hecho la labor que les ha sido encomendada, que les ha sido dada para llevar a cabo. Obreros de la última hora, de la última etapa de trabajo en el programa divino. Han transcurrido ya diferentes etapas o edades de la iglesia. Y para este tiempo final es que se llevará a cabo la gran cosecha. La gran cosecha de la parábola del trigo y de las cizañas, donde el Hijo del Hombre, dice Cristo, enviará a sus ángeles para llevar a cabo esa labor.
Y estaremos trabajando en la labor también de la cosecha, en la obra del Señor. Y saben ustedes que la alegría, el gozo, el regocijo es para el tiempo de la cosecha. La alegría de la cosecha, ¿ven? Porque es donde se recoge todo el fruto, es donde ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo, en cuerpos glorificados, y serán transformados los que están vivos, creyentes en Cristo. Y todo eso será la bendición grande que traerá el regocijo, el gozo más grande que haya habido en la iglesia del Señor Jesucristo. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado. Siempre se llega a un momento en el tiempo de cada día en que dentro de pocos minutos u horas el día termina. Y eso siempre ocurre en cierta parte del día. Los días, conforme el libro del Génesis capítulo 1, y conforme a lo hablado por Dios a través del profeta Moisés, los días comienzan muy diferente a como comienzan para los gentiles. Entre los gentiles de Europa y del continente americano y de seguro de otros países o de algunos otros países, los días comienzan a la medianoche. Termina un día y comienza ahí. Es rápido que termina un día a la medianoche, comienza el otro día. O sea que el próximo segundo está comenzando un nuevo día. Los días entonces comienzan conforme al calendario gregoriano de noche. Y es raro que un día comience de noche, porque cuando se habla de un día, todas las personas piensan en la luz. Pero conforme al calendario de los judíos y también conforme al Génesis, cuando Dios llevó a cabo esa obra maravillosa durante 6 días, dice, y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, y fue la tarde y la mañana el tercer día, y fue la tarde y la mañana el cuarto día, y fue la tarde y la mañana el quinto día, y fue la tarde y la mañana el sexto día. ¿Ven? Dios dice que el día comienza en la tarde. Así es para los días de edades y días dispensacionales. Aún la Escritura nos enseña en Zacarías capítulo 14, versos 6 al 7, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será día ni noche, pero sucederá que al caer en la tarde habrá luz. Y por cuanto los días terminan en la tarde y comienza el otro día en la tarde, encontramos que la caída del sol para los judíos, que puede ser de 5 a
6 o 6 y algo minutos más, depende si es verano, entonces los días terminan más tarde. Y si es en invierno, los días terminan más temprano. La cosa es que a la caída del sol, cuando el sol desaparece, ya cayó el sol en el horizonte y ya está terminando un día y comenzando otro día. Usted ve la luz de ese día que está terminando y las obras que tienen que ser hechas en ese día tienen que ser hechas antes que termine ese día, antes de la caída del sol. Y mientras el día dura, el día que no ha terminado, que dura todavía, conviene hacer las obras de ese día, las obras de Dios prometidas para ser hechas en ese tiempo. Y luego, cuando termine ese día, la luz que usted ve de ahí en adelante pertenece al otro día. O sea que usted está viendo la luz que va a aparecer en la mañana por el este. Usted la está viendo ¿dónde? En el oeste. Los días comienzan y terminan en el oeste. Tan sencillo como eso. Por eso en el programa divino se cerrará el día de la dispensación de la gracia. ¿Dónde? ¿Ven lo sencillo que es? En el oeste. ¿Y dónde comenzará la luz del día de la dispensación del reino? Pues donde termina un día, ahí comienza el otro día. Y eso es en la tarde. Y la tarde corresponde a donde se pone el sol. ¿Dónde se pone el sol? En el oeste. Por lo tanto, la luz que se va a ver por el este amaneciendo, primero la ven los que viven en el oeste, cuando concluye un día y comienza el otro día. Los días comienzan y terminan en el oeste. Es un misterio que no se entendía, pero ha estado siendo revelado en la iglesia del Señor Jesucristo. Es lo mismo como el relámpago que sale del oriente y se muestra ¿dónde? En el occidente, en el oeste. Así será la venida de ¿quién? Del Hijo del Hombre, dice Cristo. ¿Dónde se mostrará? En el oeste. Y el oeste del planeta Tierra es el continente americano, en donde se cumplió la séptima edad de la iglesia. Y luego en Norteamérica, y luego comienza la edad de piedra angular en el occidente también, en el continente americano, la parte de los latinoamericanos o latinoamericanos. Ahora, por cuanto el cambio de días ocurre en el oeste, en el continente americano, y sobre todo ahí en la América Latina, de Norteamérica a la América Latina hay un cambio de día. Aún en Ecuador es la mitad del mundo, ¿verdad? Que usted pasa de una parte del mundo a otra parte del mundo solamente dando un paso. Es el lugar donde más rápido y más corto es el trayecto para pasar de un lado del mundo al otro lado del mundo. Si se va por otro lugar,
le va a tomar mucho tiempo. Mientras el día dura, hay que trabajar. Mientras Cristo está como sumo sacerdote en el templo celestial haciendo intercesión con su sangre por todos los que están escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, hay que estar trabajando con esa dispensación, predicando, evangelizando, hasta que entres del último escogido de Dios. Y de momento se acaba el día y las personas dicen, pero todavía hay luz, todavía estamos de día, pero la luz que están viendo es la del otro día. Ya comenzó el otro día y algunas personas no saben qué comenzó. Y entonces hay que estar haciendo, se hace la introducción y hay que estar haciendo las obras que corresponden al nuevo día. Por eso, en el tiempo de la tarde, cuando va a surgir ese cambio de día, hay una etapa de introducción. Se prepara el terreno para el día que va a comenzar en ese mismo lugar, en ese mismo territorio. Y el territorio en el campo espiritual corresponde al oeste, al continente americano. Estamos en el tiempo de la tarde porque estamos en el oeste, el occidente, pero es el lugar de acción de Dios. No importa los problemas que hay en el campo político, no importa los problemas que hay en el medio ambiente, no importa los terremotos y maremotos, no importa la sentencia que tiene toda la costa del Pacífico, desde la parte arriba de Norteamérica, del estado de California hacia abajo. No importa. Lo importante es la bendición que hay de parte de Dios. Y ese terremoto que está anunciado para California, que va a afectar a toda esa costa del Pacífico, puede ser el terremoto de la resurrección. Lo más probable es el terremoto de la resurrección, el mismo terremoto que aparece en Zacarías. Y eso, pues, trae una bendición para los creyentes en Cristo. Recuerden que cuando Cristo resucitó con los santos del Antiguo Testamento, hubo un terremoto también. Así que vemos los terremotos desde el punto de vista positivo. Unos los ven desde el punto de vista negativo, de que muchos muertos van a haber. Nosotros los vemos desde el punto de vista positivo, de que muchos van a resucitar. Muchos van a vivir otra vez, resucitar en cuerpos eternos y glorificados. Pero saben que no puede ocurrir el rapto, ni la transformación tampoco, ni el rapto, hasta que no se complete la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, nos conviene trabajar mientras el día dura, para que se complete la iglesia del Señor Jesucristo y luego se cumplan estas otras profecías. Recuerde, el reverendo William Branham dijo, yo continuaré evangelizando. Cuando habló de la tercera etapa y de todas estas cosas, porque antes de que entre de lleno esa tercera etapa y se cumpla plenamente todo lo que fue visto en la visión de la carpa, porque después que aparezca la carpa no se sabe cuánto tiempo transcurra en lo que comience Dios a efectuar esas maravillas. Puede comenzar en forma sencilla todo, pero luego habrá una manifestación grande. O quién sabe si comenzará en una forma más activa. Lo importante es que surja el cumplimiento de la visión de la carpa. La noche viene cuando nadie puede obrar. Cuando venga la apertura, sería muy difícil trabajar en un proyecto físico con todos los problemas económicos
pues se hace más difícil también. Pero de todos modos, si no se ha terminado para ese momento, pues se terminará en ese tiempo. Un proyecto como ese toma de 10 a 20 años de tiempo, pero ¿saben ustedes una cosa? Por ejemplo, el proyecto de la Gran Carpa Catedral en Puerto Rico está tan adelantado que probablemente ni la mitad del tiempo en que un proyecto como ese toma para construirse se lleve a cabo. Así es que a medida que pasa el tiempo, Puerto Rico estará informándoles acerca de cómo va el proyecto que en Puerto Rico tienen llevando a cabo, el cual va a ser de bendición para todo el cristianismo y para toda la humanidad. Bueno, trabajad entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Hemos visto el trabajo correspondiente a la dispensación de la gracia y hemos visto también el trabajo que vendrá correspondiente a la dispensación del reino y correspondiente a esa manifestación grande de parte de Dios. Ahí será el entrelace completo que se llevará a cabo de ambas dispensaciones. Ahí es donde la luz de la tarde de la dispensación de la gracia pasa y comienza la luz de la dispensación del reino. Usted mira cuando está ocurriendo ese cambio y usted no ve nada. Usted ve, todavía sigue alumbrando el sol, pero el sol no se ve. Pero sigue alumbrando el sol. Usted dice, el mismo día está largo hoy, pero algunos dicen, pero ya esta es una luz de otro día. Esto que estamos viendo aquí es lo que se va a ver salir por el este en la mañana, cuando amanezca para el Medio Oriente. Esto que tenemos, que estamos viendo, esta luz es la misma que va a salir por el este, correspondiente al este a Israel. Así es que la iglesia del Señor Jesucristo va a ver primero lo que los judíos van a ver después, cuando nazca como el sol de justicia para los judíos. Bueno, ¿y qué debemos hacer? Pues trabajar, entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede obrar, y cuando venga la gran tribulación mucho menos. Pero ya no estaremos aquí. Por lo tanto, trabajemos en tanto que el día dura y que Dios los use grandemente en su reino en este tiempo final y les recompense a cada uno según su obra junto a vuestras congregaciones. Y pronto se complete la iglesia del Señor, Cristo haga su obra de reclamo, resucite a los muertos creyentes en Él y a los vivos los transforme y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero, luego de la manifestación plena que Él tendrá en medio de su iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva